Es un verdadero gusto y honor que nos acompañe a esta hora de la mañana. Ya estamos a martes 5 de octubre del año 2021. Ya todo el equipo técnico y periodístico en sus debidas funciones para llevarles 3 horas de contenido e información hasta sus hogares. Jimmy Romero y su servidor Christopher Guevara es quien les saluda. Jimmy, buenos días. Buenos días, Christopher. Buenos días, amigos televidentes. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones comentándoles que este lunes fue destituido de su cargo el presidente del Tribunal de Apelaciones, magistrado Gerardo Rodríguez, luego de haber dado trámite al recurso de amparo que interpuso el partido C por L. Recordemos, Jimmy, que a inicios del mes de agosto este partido, por parte del Consejo Supremo Electoral, le fue suspendida su personería jurídica, quedando por fuera en la próxima contienda electoral. Marjorie Vargas nos ha preparado una nota en torno a este tema. Veamos. El doctor Gerardo Rodríguez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y tras 15 años de formar parte de esta institución, este lunes fue separado de su cargo. Aparentemente el motivo de esto se dio por haber dado trámite al recurso de apelación interpuesto por el partido Ciudadanos por la Libertad, a quienes le fue cancelada su personería jurídica meses atrás, tras la petición que hiciera el Partido Liberal Constitucionalista. La notificación fue de parte del Tribunal de Apelaciones de Managua sobre la admisión a trámite de recurso de amparo que interpusieron a inicios de septiembre en contra de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Este poder del Estado tenía como plazo resolver la solicitud en 15 días, sin embargo lo dieron a conocer en 4 días. En una publicación del diario La Prensa se conoció que el doctor Gerardo Rodríguez fue sustituido por el juez Ernesto Rodríguez. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Este lunes reapareció en cadena nacional el presidente de la República, Daniel Ortega, para pedir nuevamente que se le quite el bloqueo al país de Cuba y Venezuela. Además, acusó a Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos del país. Veamos. A eso de las 5:45 de este lunes dio inicio la cadena nacional, donde el presidente Daniel Ortega señaló al gobierno de Estados Unidos de descalificar las vacunas cubanas, que llegarán en los próximos días al país. Cuba logra de forma milagrosa, gracias a su conciencia, gracias a su espíritu de lucha, logra estar a la par de los países desarrollados que la sancionan, que la bloquean, que la agreden, tratan de descalificarla, y mientras tanto ellos buscan cómo colocar en el mercado sus vacunas exclusivamente. Pero nosotros esperamos que más pronto que tarde se reconozca la efectividad, la validez de todas las vacunas que se están fabricando. Señaló que intentaron derrocar su gobierno por medio del golpe de Estado, utilizando a los opositores y a los jerarcas católicos, quienes en otros países podrían haber sido juzgados. Gobiernos, se juntaron los gobiernos de derecha para meterle más fuego a esos momentos de terrorismo. Sí, esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya. Ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados. Porque tienen una ley ahí en Costa Rica donde le ponen condiciones a los sacerdotes y todo en cuanto al mensaje que pueden dar. El mensaje a la nación fue denominado como Unidad para la Prosperidad. Todos los triunfos son del pueblo. Fue para conmemorar el natalicio y muerte de Benjamín Celedón. Aquí Ortega destacó que durante su gobierno han trabajado por mejorar la salud, el empleo y la educación, pese a las intervenciones del gobierno estadounidense por medio de las sanciones, que según el presidente Ortega son crímenes de lesa humanidad. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Ponga mucha atención a la noticia que les vamos a presentar en los próximos días. Las autoridades del Ministerio de Salud estarán dando a conocer los centros de vacunación para mujeres embarazadas y niños de 2 a 17 años de edad. Es Marjorie Vargas quien nos continúa informando. Unas 140,000 mujeres serán beneficiadas con la aplicación de la vacuna Pfizer. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que en los próximos días se dará a conocer los lugares donde se les aplicará la vacuna. 140,000, decíamos, hermanas embarazadas y puérperas, 140,000 que van a estar siendo atendidas también en centros que se van a dar a conocer. Y hemos cumplido, gracias a Dios,
gracias a Dios, en estos días de grandes esperanzas. Asimismo, se iniciará con la inoculación de menores de edad y será de manera voluntaria entre las edades de 2 a 17 años. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Usuarios de 3 de las redes sociales más utilizadas, como lo son WhatsApp, Instagram y Facebook, reportaron este lunes una caída. Telegram y Twitter fueron las vías alternas de comunicación. Veamos los detalles con María Esther Ordóñez. A eso de las 9 de la mañana de este lunes, las redes sociales WhatsApp, Facebook e Instagram colapsaron. Así fue reportado por usuarios de las redes sociales alrededor del mundo que quedaron en jaque. Las vías alternas para comunicarse fueron Twitter y Telegram. Usuarios de distintos países del mundo reportaron fallas en 3 de las aplicaciones más utilizadas. En el caso de WhatsApp, el popular software elegido por millones de personas en los 5 continentes para chatear e intercambiar fotos, videos y mensajes de audio, se podía escribir nuevos mensajes pero no eran enviados. Los memes tras la caída de las redes sociales no se hicieron esperar, muchos de ellos basados en la serie de Netflix El Juego del Calamar. Por un momento, cientos de usuarios reportaron haber reiniciado el celular o conectar y desconectar los datos y el Wi-Fi pensando que se trataba de algún error en el teléfono celular. Pero luego la noticia comenzó a cobrar auge en las otras plataformas. En Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo. El patrimonio personal de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se ha reducido en casi $7.000 millones en pocas horas, lo que ha hecho descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Facebook ha asumido el error y pidió perdón a todos sus usuarios a través de un comunicado donde manifestó: somos conscientes que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente. WhatsApp hizo lo mismo a través de su cuenta de Twitter. Según informaron medios internacionales, el inconveniente podría tratarse de un problema con el sistema de nombres de dominio, lo que significa que el sistema encargado de traducir las IP a las direcciones como solemos conocerlas. Las 3 compañías pertenecen al mismo grupo empresarial, Facebook, por lo que se puede considerar como una caída generalizada en todas las plataformas de Facebook. Pero también se reportó fallas en YouTube, Tinder y Telegram. Después de más de 6 horas, a eso de las 4 de la tarde, en algunos países, usuarios reportaron que podían hacer uso de Facebook y WhatsApp. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther Ordóñez, por ese reporte. Christopher, te comento que la caída de estas 3 redes sociales afectó a aquellas pequeñas y medianas empresas que se dedican al comercio electrónico. Fueron más de 6 horas lo que se suspendieron las redes sociales en el transcurso a nivel mundial. Un experto nos va a brindar a continuación consejos de llegar a pasar nuevamente este tipo de percances. Willy Narváez nos va a ampliar al respecto. Facebook es la red social más usada en Nicaragua. Hasta el año 2020, un estudio publicado por la plataforma HotSuite estimaba que hay más de 2.9 millones de cuentas en Nicaragua en esa red social. Además, se usa para dar publicidad a distintos negocios. Esa misma dinámica se usa a través de WhatsApp e Instagram, otras 2 redes sociales afectadas este lunes. Para Mistle Mejía, especialista en comunicación estratégica y marketing digital, la población debe estar preparada para estos acontecimientos y así conservar el funcionamiento de sus negocios. Muchos emprendedores, muchas empresas que viven generalmente de la venta a través de redes sociales se pudiesen ver afectados, y eso es súper importante porque te deja una premisa de que hay que invertir en un sitio web para poder tener esa comunicación cercana con nuestros clientes. Además, el poder tener herramientas a lo mejor de SMS o herramientas de envío de mail, que son herramientas que fueron sustituidas por el gran impacto que tienen las redes sociales. Twitter es una de las redes sociales que no tuvo ninguna afectación. Sin embargo, es una de las menos usadas en Nicaragua en comparación a Facebook. Yo creo que esto va un poco más allá de ser evaluado porque te muestra lo débil que son estas conexiones y cómo se pueden perder negocios que viven generalmente a través de estas conexiones digitales. En Nicaragua se estima que 3.1 millones de personas tienen acceso a Internet. En el transcurso de la tarde de este 4 de octubre,
También el sitio especializado Dow Detector reportó problemas en las redes sociales TikTok y también en Telegram. Willy Narváez, a Acción 10. 10 centros fueron habilitados para la jornada de inoculación contra el COVID-19 en Madrid. Nuestra periodista Xochitl Mendoza nos presenta el calendario de vacunación contra el coronavirus emitido por las autoridades sanitarias del país. Este martes 5 de octubre le corresponde el turno al Departamento de Madrid. Para la vacunación anti-COVID-19, 10 centros serán habilitados. En Somoto se abrirán 2, Clínica Previsional de Somoto y en la sede del Silais. En Cusmapa, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales. En Las Sabanas, en el Centro de Salud Silvia Ferrufino. Y en San Lucas, en el Centro de Salud Héroes y Mártires. En Totogalpa, en el Centro de Salud Ernesto Che Guevara. En Yalagüina, en el Centro de Salud Coronel Santos López. En Palacagüina, en el Centro de Salud Aide Meneses. En Telpaneca, en el Centro de Salud Julio Martínez. En San Juan de Río Coco, en el Hospital Primario Luis Felipe Moncada. Y en Managua, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, Centro de Salud Silvia Ferrufino y Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial. Asimismo, en el Hospital Primario Nilda Patricia en Ciudad Sandino. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos con más información. Un sondeo realizado en las afueras de la empresa Productos del Aire, ubicado en Carretera Norte, mostró otra realidad. Familias en búsqueda de oxígeno medicinal dicen que ahora están esperando menos tiempo, debido a la poca demanda que hay de este producto. Filas cortas y mayor agilidad es parte del nuevo escenario que se vivió este lunes en las afueras de la empresa Productos del Aire, distribuidores de oxígeno medicinal para tratar a enfermos de COVID-19. De las 7 de la mañana, está un poco más rápido el proceso. Te dan un número y pues esperas turno y listo, pasar. ¿Cuánto tiempo consideras que vas a salir ya con tu tanque de oxígeno? Tal vez unas 2 horas más. Más accesible ahora que la otra semana. La otra semana pues estaba bastante horrible, los filones que se estaban haciendo. Hoy pues hay más acceso al producto. Este hombre ha sido cliente frecuente desde que empezó la nueva ola pandémica y recuerda las horas y días que tenía que pasar para adquirir el producto mientras su familiar agonizaba postrado en una cama. Horas, noche, de madrugada aquí, ya. Entonces, ahí seguimos en la lucha siempre. Ha mermado, sí. Sí. ¿Ha mermado? Sí, ha mermado. ¿Espera ser atendido en las próximas horas entonces? Sí, si Dios quiere, sí, porque necesitamos llevar oxígeno. Esa es nuestra intención. Desde mediados de agosto y todo el mes de septiembre, las empresas de oxígeno reportaron desabastecimiento y la mayor demanda en los últimos años. El martes pasado, el Ministerio de Salud reportó un muerto por semana, es decir, la cifra total ya suman 204 y la cifra de contagios asciende a los 14.448. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. En Costa Rica, un sujeto amenazó de muerte a una nicaragüense exiliada en ese país vecino. El delincuente ingresó al negocio de la víctima y la dejó inconsciente, pero le manifestó que esto solo se trataba de una advertencia. Momentos de zozobra vivió Marvia Padilla, conocida como Raiza Hop, cantante y exiliada nicaragüense en Costa Rica, después que un sujeto de identidad desconocida ingresara este fin de semana a su negocio con la cara cubierta y una arma de fuego, apuntándole a su humanidad, golpeando a Raiza y dejándole inconsciente. Al momento del suceso, la fémina se encontraba con Berenice Celedón, amiga de la víctima, quien forcejeó con el encapuchado para proteger sus vidas. Tuve una arma de frente, directo a mi cabeza, y honestamente, Roberto, yo vi en los ojos de ese hombre, porque es lo único que se le pudo ver, los ojos, las cejas, vi en los ojos que nos iba a matar. Berenice Celedón asegura que el sujeto ingresó al local llamándoles a cada una de ellas por su nombre, por lo que creen que no se trate de un robo, ya que no fueron sustraídas sus pertenencias. Y él entró directo y señaló con nombre y apellido a cada una, apuntando con el arma, transmitió su mensaje, pero yo honestamente siento que tal vez mi instinto de supervivencia de madre, ¿verdad?, hizo que yo reaccionara al ver que a ella la estaba casi ahorcando y había un forcejeo y tuve que intervenir y logré que la soltara y pues tuve forcejeo con él y al final él se marchó, ¿verdad? El pasado 11 de septiembre, Joao Maldonado fue baleado cuando conducía su vehículo. El caso de Raiza Hop se convierte en el cuarto en el que los exiliados en Costa Rica son atentados contra sus vidas.
Esta es una más de las consecuencias que viven miles de nicaragüenses que se encuentran en el exilio, producto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua desde 2018 y que se mantienen hasta la fecha. Nicaragüenses que han salido a resguardar su vida y en el exilio se han encontrado con inseguridades laborales donde han perdido su vida, secuestros y extorsiones en el caso de las personas que migran hacia Estados Unidos. Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica se encuentran realizando las debidas investigaciones. Sin embargo, esto preocupa a la comunidad nicaragüense que ha solicitado protección internacional en el vecino país del sur. Informó para Acción 10, Roberto Collado Urbina. El Consejo Supremo Electoral informó que están trabajando en la selección de ternas propuestas por cada partido político, a quienes les asignarán entre ellas un cargo durante los comicios de noviembre próximo. Veamos el reporte con Jocelyn Rojas. El 7 de octubre es el último día que los partidos políticos y alianzas políticas deben presentar las ternas o conjunto de 3 personas propuestas, a quienes se les asignará entre ellas un cargo durante las elecciones para conformar las juntas receptoras de votos en la recta final del calendario electoral para los comicios generales. Así lo dio a conocer este lunes el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, magistrado Cairo Amador. Sobre las juntas receptoras de votos, el funcionamiento es una parte fundamental en el engranaje del proceso. Entre las atribuciones, se desprende de verificar las credenciales, garantizar que los votos sean depositados en las urnas correspondientes, recibir y remitir al Consejo los recursos y quejas conforme a lo establecido en la ley electoral, expresó el magistrado Amador. Asimismo, agregó que el último día para acreditación de sus fiscales es el próximo 8 de octubre de acuerdo al calendario electoral. Y en cuanto a la cedulación, 718.401 han logrado obtener este documento de identidad en lo que va del año. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Muchas gracias, Jocelyn Rojas, por esa información que nos has brindado de cara a las elecciones de noviembre próximo. Y con este reporte nos vamos a ir a publicidad. Regresamos en breve. Y el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó este lunes el recurso de amparo interpuesto por el Partido Ciudadanos por la Libertad, mismo con el que se pretendía recuperar la personería jurídica. Willy Narváez con el reporte. A través de una nota de prensa divulgada en el sitio web del Poder Judicial, informó este 4 de octubre que la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua revocó y dejó sin efecto una resolución de la misma sala que mandaba a tramitar un recurso de amparo interpuesto por el señor Óscar Sobalbarro en contra de una resolución del Consejo Supremo Electoral por la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Tribunal de Apelaciones de Managua, en su resolución, mandó a los magistrados del Consejo Supremo Electoral a personarse ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a remitir informe de lo actuado en un plazo de 15 días. Sin embargo, el informe ya estaba listo este lunes y concluyeron que, de oficio, se revoca y se deja sin ningún efecto legal la resolución dictada por la Sala a las 9:46 de la mañana del 9 de septiembre del año 2021 y en su lugar provee: no se admite a trámite el presente recurso de amparo interpuesto por el señor Óscar Sobalbarro en calidad de presidente nacional y representante legal en funciones del inexistente Partido Ciudadanos por la Libertad contra los magistrados del Consejo Supremo Electoral, detalla la sentencia de la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua. Aunque el Partido Ciudadanos por la Libertad hubiese recuperado su personería jurídica, ya no podía participar en el proceso electoral programado para este próximo 7 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral también despojó de su personería jurídica al Partido Conservador y al Partido Restauración Democrática. En pleno año electoral, también hay 7 aspirantes presidenciales detenidos. Willy Narváez, a Acción 10. Muchas gracias, Willy Narváez, por esa información. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Ahora les comento que el embajador de Alemania en Nicaragua escribió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, a través del cual expresó hace una semana que millones de alemanes fueron llamados a elegir un nuevo gobierno. La ampliación de esta noticia con Maricel Ordóñez. A través de su cuenta en la red social de Facebook, el embajador de Alemania publicó un mensaje en el Día de la Unidad Alemana,
donde expresa que hace una semana unos 62 millones de alemanes fueron llamados a elegir un nuevo parlamento y por lo tanto indirectamente un nuevo gobierno. A diferencia de lo que ocurre en democracias presidenciales como la de Estados Unidos, Brasil o Costa Rica, los alemanes no eligen directamente a su presidente sino a los diputados, quienes a su vez eligen al jefe de gobierno. A sus palabras, agrega que los alemanes observan con preocupación los actuales acontecimientos políticos en Nicaragua porque tenemos ideas diferentes sobre el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Junto a nuestros socios europeos, también nos pronunciamos claramente al respecto, pero no es nuestra tarea interferir con propuestas concretas. No lo hemos hecho y no lo haremos en el futuro. Cada nación debe encontrar su propio camino. Las soluciones no pueden venir de afuera. Lo mismo ocurrió en Alemania en 1989. Solo cuando la Unión Soviética puso fin a su injerencia en Alemania Oriental, los alemanes encontraron su propio camino hacia la unidad, la justicia y la libertad. Detalla que las relaciones entre Alemania y Nicaragua han sido estrechas desde hace mucho tiempo. Los inmigrantes alemanes participaron en el desarrollo agrícola. En la década de 1980, ciudadanos de ambas partes de Alemania prestaron su apoyo a la reconstrucción. Desde el cambio político de 1990, Alemania ha apoyado a Nicaragua en el desarrollo del país. Con más de 1.600 millones de euros, Alemania es el segundo mayor donante del mecanismo COVAX, que proporciona vacunas gratuitas contra el coronavirus a Nicaragua y otros países de bajos ingresos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Alarmada permanece la población de Ometepe tras el repunte de casos de COVID-19 en esa localidad. Nuestro equipo periodístico en la zona nos amplía. La isla de Ometepe se encuentra a unas 16 millas náuticas de tierra firme en la parte más cerca del lago y es el puerto de San Jorge, que es la principal entrada a esta reserva de biosfera, por donde transitan transportistas nacionales y extranjeros, además de turistas de todas partes del mundo. Bueno, ¿qué te parece estas medidas que está tomando la embarcación Rey del Cocibolca? Buena, porque así prevenimos el virus, una buena decisión de parte de la alcaldía. Ya, ¿vos visitas mucho la isla de Ometepe? Sí. La crisis que se creó debido a la pandemia mundial ha afectado a dueños de embarcaciones y esto se debe a la poca afluencia de pasajeros, viajando únicamente personas en busca de salud o viajes de suma necesidad. Tomemos las medidas necesarias, ya que el COVID-19 no es un juego, es una pandemia y es muy difícil de enfrentarlo. Lo primordial en este tema es seguir a cabalidad todas las recomendaciones otorgadas y convertirlas en un hábito para evitar el contagio. En la isla de Ometepe, para Acción 10, les informó Álvaro Álvarez. Un hombre que viajaba a bordo de una moto murió de manera instantánea al impactar contra un camión en Mulucucú, costa caribe norte del país. David Mendoza con la ampliación de esta trágica noticia. Un motociclista murió al impactar contra un camioncito en Mulucucú de la costa caribe norte del país. Específicamente, el accidente se registró salida del casco urbano carretera a Ciuna. El motorizado en el lugar fue identificado extraoficialmente como Freddy Castro. Al lugar del accidente llegarían agentes de la Policía de Tránsito para las debidas investigaciones y así determinar la culpabilidad. El motociclista regresaba de su trabajo de una empresa constructora, mientras los ocupantes del camioncito se dirigían a una gira familiar. Les informó David Mendoza. Muchas gracias, David Mendoza, por esta información. Nuestro más sentido pésame a la familia doliente. Le recordamos manejar con prudencia, principalmente cuando está lloviendo en esta zona. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Con esta noticia retornamos con información de carácter nacional y es que especialistas prevén menos lluvias y pocas probabilidades de huracanes durante el cierre de la temporada de invierno. Jocelyn Rojas nos amplía. En lo que resta de la temporada invernal, las proyecciones es que habrá una considerable disminución en las precipitaciones a nivel nacional, a pesar que el mes de octubre es el periodo más lluvioso y es cuando más se registra la formación de huracanes, debido al aumento de la presencia del fenómeno del Niño en la región. Así lo ha manifestado el director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, Agustín Moreira.
Moreira destacó que el pronóstico para los próximos días es que las lluvias serán de forma esporádica y principalmente en horas de la tarde en la zona central de Nicaragua durante un periodo de 10 días. El agrometeorólogo explicó que debido a la influencia del fenómeno del Niño para el próximo año, la intensidad de fuerza para la creación de huracanes ha disminuido, pero esto no significa que en el transcurso de las semanas pueda cambiar este comportamiento. Importante mencionar que la temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Muchas gracias, Jocelyn Rojas, por esa información. Vamos a cambiar totalmente de tema para presentarles un servicio social y esperamos que usted pueda ayudar a estos ancianitos. Y es que totalmente a la intemperie permanece una pareja de ancianos luego de que los humildes, ellos habitan en una vivienda muy humilde y está a punto de colapsar debido a las fuertes lluvias que han habido en las últimas semanas. Es Geraldine Domínguez quien nos cuenta mucho más sobre esta situación. Desde el sábado por la tarde, Dominga Turcio y Erling Gómez se encuentran durmiendo a la intemperie luego que su humilde vivienda colapsara por un fuerte aguacero. Ellos habitan de La Caimana, 1,5 cuadras al sur. Fue el sábado, en las cosas. Sí, con la lluvia, entonces se hizo de viaje esto. Entonces nosotros lo habíamos salido, ¿verdad? Antes no los mató porque Dios es muy grande. Yo le pido al comandante Daniel que me ayude, porque somos de pequeños recursos. Sí, a las personas que tienen buena voluntad, tienen bien cariño, que me ayude con unas camitas, pues, y no tengo nada. Yo vivo con él y allá había mi nuera. Ahí dormimos en el suelo, duerme en el suelo. Yo ahorita no tengo nada, chiquita. Bueno, no me está preguntando ni para comer tengo. No tengo ni para comer. Estoy aquí, miren. ¿Cuántos años tienes, mamá? Como se puede ver en las imágenes, la condición de la pareja de ancianitos es precaria. Si desea apoyarles con algún enser doméstico, materiales para reconstruir su casa o algo de provisión, puede dirigirse a la dirección mencionada o llamar al teléfono 76 97 48 69. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un hombre que permanece postrado en una cama tras una fractura en su columna solicita ayuda para poder reunir 15.000 córdobas y así realizar una operación que le permita movilizarse. La ampliación de esta información con Geraldine Domínguez. Postrado en una cama desde hace 3 meses se encuentra Germán Ordeñana a causa de una fractura en su columna tras sufrir un accidente de tránsito. Desde entonces en el hospital en Infonseca no han podido realizarle una operación que tiene un costo de $15.000. Eso me la desbarató. Sí. Y ahora tengo unos dolores que es barbaridad. ¿Qué operación le dijeron que le iban a hacer? Ya, y de la columna, pero no hicieron nada en el hospital. ¿Está padeciendo mucho dolor? Sí, no me deja dormir. ¿Qué le han dicho en el hospital? ¿Le programan la...? Le pidieron número de teléfono que los iban a llamar y quieto. Ya vamos sobre 3 meses en este plan. Estamos pidiendo una ayuda, a ver si los pueden ayudar con algún doctor que los haga la operación, material, cosas así, pues. ¿Qué le dicen? ¿Que no hay material? Sí, les dijeron que no había material en ese momento. Junto con su esposa viajaron desde Samaria Villa El Carmen, la que apela para que a su esposo puedan apoyarlo para realizarse la operación. Yo le hago un llamado a todas sus amistades, familias, que nos apoyen. Yo necesito ver a mi esposo con salud. Él es el sustento Él es el sustento de mi familia. Yo tengo 2 niños, uno de 7 añitos y de 10 añitos. Él es el proveedor de mi casa. Yo lo necesito sano a mi esposo. Yo necesito que todo el que escuche me ayude, empresa, algún doctor que pueda ayudar. En el hospital nos han dicho que 15 días, así nos llevan y vaya 3 meses y nada. ¿En el Lenín Fonseca? En el Lenín Fonseca. Cualquier apoyo, esta familia vive en Samaria Villa El Carmen del cementerio, 200 varas abajo, o llamar al teléfono 84 96 69 13. El mal de Parkinson que le aqueja emocionalmente no le permite expresarse claramente a Juan García Morales,
quien aún le faltan 41 semanas para poder recibir una pensión reducida, la que está necesitando por no contar con el apoyo de nadie. Estas 41 semanas equivalen a 4.218.18 centavos córdobas, cantidad que García está necesitando para cancelar el seguro. Cualquier colaboración para que Juan reúna esa cantidad puede llamar al teléfono 88 81 04 70. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Qué bueno que siga con nosotros, ya es Acción 10 en la mañana, debates y soluciones listos para abordar un tema de mucho interés e importancia para usted, amigo y amiga televidente. Recuerde que puede participar con nosotros marcándonos al 2222-7808 y también haciendo sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Está la jornada de vacunación en nuestro país para las personas de 30 años a más en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo funciona la parte de los permisos para ir a vacunarse? Y también hay otro escenario importante que debemos hablarlo desde la parte del derecho laboral, y es cuando un familiar muere por COVID-19, ¿cuánto tiempo le debe otorgar el empleador para que usted vaya a los funerales y empiece a vivir ese proceso de duelo? Depende o no del parentesco, qué tan cercano es su familiar que falleció por COVID-19, de eso dependen los permisos, el tiempo de los mismos. Vamos a abordar este y otros temas relacionados ya con una experta que nos acompaña esta mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio de debates y soluciones de Acción 10 en la mañana la doctora Carla Pineda, experta en Derecho Laboral, hablando, como decía Jocelyn, permisos laborales para vacunación. ¿Qué se debe hacer en este caso? Situación de pandemia, muchas empresas están renuentes a otorgarles permiso o asumir ese permiso económico que le estarían dando a una persona que requiere vacunarse en estos momentos. Hay quienes te dicen que tendría que ser a cuenta de vacaciones, pero ya usted nos va a decir cómo funciona esto. Bienvenida. Bueno, buenos días. En principio la ley no contempla este tipo de permisos, ¿verdad? Son casos bien especiales. Son casos especiales, situaciones especiales. La ley te contempla permisos con goce de salario para asistir a consulta médica. La vacuna no necesariamente se toma, no es realmente una consulta médica. Sin embargo, yo estuve consultando ahorita con muchas empresas, estuve llamando ayer casualmente para poder darles una información más veraz, por lo menos a todas las empresas con las que yo trabajo y algunas otras que conozco a los gerentes de recursos humanos, y fíjense que por lo menos en el sector formal, en su gran mayoría las empresas están concediendo un día con goce de salario para aplicación de vacuna. Que se llama permisos especiales. Sí, lo están dando como un permiso especial con goce de salario. ¿Por qué? Porque las empresas entienden que les conviene más dar este día para que las personas, los trabajadores se vacunen y evitar el contagio masivo dentro de su empresa, que a la larga les va a traer mayores costos, porque estás hablando que cada persona contagiada son al menos 15 días que tiene que permanecer en su casa. ¿Qué pasa, doctora, si le dicen a un colaborador de una empresa privada, una institución del Estado o alguna pequeña empresa que quizá no está en el sector formal en su totalidad, que lo tiene que tomar a cuenta de vacaciones? ¿Eso sería legal? Pues realmente sí. ¿Es legal? Sí, es legal porque la ley... Recordemos que en principio tenemos un precepto constitucional que dice el artículo 32 de la Constitución Política que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Entonces la ley no manda a los empleadores a conceder este permiso con goce de salario. En las empresas con muchos trabajadores que el costo del contagio es mucho mayor, están dando... Incluso me decían, estamos dando un día, 24 horas, ¿verdad? Con goce de salario. Sí, por lo de las reacciones, también hay que considerar que después de que se aplica la vacuna hay un periodo de reacción. Claro, pero si la reacción es posterior a esas 24 horas, ya el trabajador sí tendrá que pedir el día cuenta de vacaciones. Por ejemplo, recordemos que aquí en la semana anterior la gente se estuvo vacunando de madrugada. Sí. Y aún en los departamentos la gente va a hacer fila desde las 12 de la noche. Incluso yo miraba una noticia en Jinotega que desde el sábado estaban haciendo filas para vacunarse el lunes, o sea, increíble. Entonces, ¿qué te dice la empresa? Bueno, vos te vas a vacunar, digamos, hiciste fila el lunes, te vacunaste el lunes en la madrugada, todo el lunes tenés libre. Ya si la reacción te dio el martes,
Han ido valorando dependiendo los casos, pero normalmente y ahí sí lo dan a cuenta de vacaciones, porque recordemos que aquí hay otro tema con los famosos 3 días de carencia, ¿verdad? Si, aunque el trabajador vaya al INSS, el INSS lo que le puede dar es un reposo por 1 o 2 días, porque realmente no es una enfermedad que amerite más. Y esos los pierde el trabajador, ya hay sentencias de la Corte que los han dicho. ¿Qué pasa con las compañías y las empresas? ¿Se rigen a las leyes nicaragüenses? Porque la mayoría de ellas dicen pues no regirse a las leyes nicaragüenses, sino a las de su país. En ese sentido, ¿los trabajadores pierden ahí? ¿A qué compañías? Compañías extranjeras que están operando en Nicaragua a veces dicen regirse principalmente a las leyes de donde son ellos. Por ejemplo, si son de Honduras, si son de Guatemala, normalmente ellos actúan conforme a las leyes de sus países, a pesar de que están laborando acá o están operando. En materia laboral tienen que regirse conforme a la legislación nicaragüense. No pueden regirse conforme a legislaciones de otros países. El trabajador es nicaragüense o aunque sea extranjero, pero está laborando en Nicaragua y la legislación aplicable es la legislación nicaragüense. Pero hay regulación de parte del Ministerio del Trabajo para que estas empresas o compañías multinacionales puedan regirse a las leyes nicaragüenses. Está el Código del Trabajo que así lo establece y además el Ministerio del Trabajo hace regularmente inspecciones a las empresas y si en la inspección que el Ministerio del Trabajo hace los trabajadores manifiestan eso, el Ministerio del Trabajo puede dejar medidas correctivas que incluso pudieran llegar hasta la aplicación de multas. Se lo preguntaba, doctora, porque a veces existen call centers que no estaban permitiendo a las personas el permiso a cuenta de vacaciones para irse a vacunar o incluso cuando se enfermaban de COVID les descontaban los días que ellos faltaban. Mira, con el tema del COVID hay que tomar en cuenta, primero habría que entender algo. Las empresas normalmente, existen 2 sistemas en los que uno puede estar inscrito en el INSS y es para efectos de subsidio, ¿verdad? Y uno es el sistema de reembolso y el otro es cuando el trabajador hace su gestión personalmente. ¿Qué pasa? Si yo como empleador estoy inscrita en el sistema de reembolso, el empleador paga al trabajador su salario y luego el INSS le reembolsa al empleador. Pero si el empleador no está inscrito en ese sistema, cada trabajador debe ir a hacer su gestión ante el INSS para que el INSS le pague. Entonces ahí es donde se han presentado algunos problemas. Casualmente yo también consultaba esto ahorita con las empresas, por lo menos con todas las que yo asesoro, y me estaban comentando, que además me alegra decirlo, que ha mejorado mucho el tema del pago de los subsidios del INSS a las empresas, que se está regularizando un poco más, que la empresa lo que hace es que hace una lista de todos los trabajadores de los cuales recibieron llamadas de que estaban de subsidio, la envía a un correo o llaman a un número de teléfono que el INSS les ha dado a las empresas, que es el de la dirección de subsidio. El problema es que está centralizado aquí en Managua y eso hace que dilate un poco más, pero finalmente están pagando a las empresas los subsidios. ¿Dónde está el mayor problema? El trabajador que va solo a hacer su reclamo, que tiene que ir muchas veces al INSS hasta que le sale su salario porque el empleador no le paga, porque el subsidio, habíamos hablado la vez pasada, es una suspensión de la relación laboral. Al no haber relación laboral, el empleador no está obligado a pagar salario. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el escenario de algunas compañías de zonas francas en nuestro país que estaban solicitando a las autoridades del Ministerio de Salud que pudiesen ser vacunados sus trabajadores en la empresa? Y no así que ellos fueran a buscar la vacuna como habitualmente lo está haciendo la mayoría de la población. Si esa coordinación interinstitucional no se logra y no se da esa respuesta que habían solicitado estas compañías de zona franca, algunas de ellas, algunos de los sindicatos, tendrían que dar permisos sí o sí a sus trabajadores. Podrían ser permisos escalonados, rotativos, para que no se afecte a toda la clase trabajadora de la empresa. Definitivamente tendrían que dar permisos. Yo creo que allí pues la Corporación de Zonas Francas a lo mejor tendría que incidir ante los empresarios para que se otorguen estos permisos, incluso como les dije, sean con goce de salario, que sería lo correcto o lo justo, digamos. Recordemos que decía yo la vez pasada, no todo lo legal es justo, en este caso sería lo justo, pero también lo correcto para incluso para el mismo empresario. ¿Por qué?
porque minimiza la cantidad de contagios dentro de su empresa. Entonces, pero si no, pues finalmente los puede dar a cuenta de vacaciones, pero lo importante es que toda la población se vacune. Algo muy importante que mencionaba Jocelyn era que se dieran permiso de forma escalonada. El temor de esos empresarios del régimen de zona franca es que los más de 140,000 trabajadores que ellos tienen en esa fuerza laboral se vayan a vacunar y bajen sus niveles de producción, porque ellos dicen, tienen compromiso a nivel internacional y no podemos estar otorgando permiso tras permiso para que los obreros vayan a vacunarse. Entonces ellos estaban solicitando por eso que el Ministerio de Salud habilitara centros de vacunación específicamente en las industrias. Tenemos una llamada, doctora, y ella responde al comentario de Jimmy. Buenos días, gracias por llamarnos en Acción 10 en la mañana. Sus consultas, por favor, y comentarios referidos a este tema. Adelante. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, muy buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su comentario o consulta? Mi nombre es Silvio López, llamo de Matagalpa. A mí se me hace un poco incómodo los comentarios referentes a cómo están exponiendo la manera de proteger al empresario referente por un trabajador o dos trabajadores. Estamos en un momento de pandemia y todo el mundo, o todo Nicaragua, sabe la importancia que está referente a la pandemia. En la ley sí existen los permisos para este tipo de casos. Que no dice COVID-19 es otra cosa, pero sí existen los permisos en la 476 y está regido, incluso es prohibido de que un empleador, al ver esta situación y consciente de lo que está pasando, niegue el permiso a un trabajador que se vaya a vacunar, sabiendo que esto puede lograr un contagio masivo en su empresa, en las diferentes empresas. ¿Que está cubierto por la ley? Sí, está cubierto por la ley. Y está cubierto por la 476. Ahora, que una empresa se rige por leyes extranjeras, eso es imposible en Nicaragua. Las únicas empresas que se rigen por leyes extranjeras son las embajadas. Y ahí ninguna, ni Zona Franca, ni llámese Coca-Cola, ni llámese nada. Todas se rigen aquí a las leyes de Nicaragua laborales y el resto de leyes, porque cuando ellas entran al país es lo primero que se presentan en el proyecto que presentan para establecerse en Nicaragua. Muchas gracias. Muy amable, pero sí me gustaría que me evacúen la pregunta que donde dice que no existe la ley como COVID, pero sí como una enfermedad. Muchas gracias por su aporte, mi estimado amigo televidente, nos llama desde Matagalpa. Bueno, usted decía que como COVID como tal no existe, pero estamos hablando no del trabajador que se enferma por COVID, sino del trabajador que se va a vacunar, pero me gustaría sus comentarios de cualquier manera. Insisto, en el Código del Trabajo no existe ninguna obligación del empleador de otorgar permiso para una vacuna. Sí otorgar el permiso para asistir a consulta médica, lo establece claramente el artículo 74 del Código del Trabajo. La ley 476 a la que él se refiere es la ley que rige a los servidores públicos, esa no rige a la empresa privada. Eso es única y exclusivamente es la ley de servicio civil y carrera administrativa. Entonces tienen los trabajadores del Estado algunos otros beneficios que no los tienen o no los tenemos los trabajadores que no le trabajamos al Estado. Entonces, en el Código del Trabajo, como tal, no existe porque no se considera consulta médica la aplicación de una vacuna. Tenemos otra llamada, doctora. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta o su aporte al tema? Sí, aló. Bueno, realmente... Bájele, por favor, el volumen de su televisor para que no tengamos ese ruido en la comunicación. Aló, bájele por favor el volumen a su televisor y se separa de mí. Bueno, mi nombre es Carlos Gutiérrez. Sí, don Carlos, díganos. Sí, la pregunta es, en la empresa donde yo estoy trabajando no están pagando el INSS, lo que es el seguro, pero yo ya tengo más de 8 meses de estar elaborando. Dice que no me pueden dar vacaciones mientras no tenga COVID. Yo creo que eso es injusto. ¿Usted firmó algún contrato, algún acuerdo o fue solo un acuerdo verbal?
No, pues eso es directamente, no es un contrato, sino es realmente hablado por el dueño de la empresa, una ferretería pues grande, pero... Correcto, pero no hay contrato, pues, no hay un contrato por servicios profesionales, no hay un contrato formal, no firmaron nada al momento de iniciar la relación laboral. Así es, no tenemos contrato laboral, tenemos ya casi 8, hay compañeros que tienen ya 4 años y no han tenido vacaciones, pues realmente es una empresa en la cual es muy grande y pues nosotros necesitamos que vayan de parte del Ministerio de Trabajo a ver ese caso, porque es una empresa muy grande donde se hacen descarga y carga. Okay. ¿Y no le dan vacaciones ni descansadas ni pagadas? Ni vacaciones descansadas ni pagadas. Ok. Déjenos sus datos a lo interno, por favor, para que quizá nuestra experta le pueda dar algún tipo de asesoría básica y la ruta que usted debe de seguir para ver este problema que tiene usted y otros trabajadores. 8 meses ya y es un contrato por tiempo indeterminado, aunque no se haya firmado, ¿verdad? Pero sus comentarios, doctora. Sí, la relación laboral no siempre inicia con un contrato de trabajo. Es decir, aunque no exista contrato de trabajo, hay relación laboral. Y esto es importante que los trabajadores estén claros. A la hora de ir a un juicio, el juez no valora solamente que exista o no un contrato de trabajo, sino que estén presentes los elementos constitutivos de una relación laboral. En este caso, el artículo 76 del Código del Trabajo es claro que por cada 6 meses de trabajo continuo, el trabajador tiene derecho a disfrutar de 15 días de vacaciones, es decir, 30 días en un año. También es importante aclarar que los derechos laborales, aunque prescriben en un año, este año comienza a contar hasta que finaliza la relación laboral. Él decía que hay trabajadores que tienen hasta 8 meses o más. Él tenía 8 meses, pero dijo que habían algunos que tenían hasta 4 años y no habían recibido vacaciones. Sí. El día que ese trabajador se vaya puede demandar perfectamente bien el pago de todas esas vacaciones no disfrutadas, y si él demuestra que, o más bien si el empleador no logra demostrar que sí las descansó o sí se las pagó, pues el juez del trabajo las mandará a pagar. Debe de ir al Ministerio del Trabajo él a establecer esto para que se haga una inspección, aunque muchos dicen que cuando el Ministerio del Trabajo llega y los trabajadores están ahí, tienen al empleador de frente, pues tienen miedo y no expresan todo lo debido. Sí, lo correcto es poner una denuncia ante el Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo realice una inspección en el centro de trabajo. Normalmente los inspectores del trabajo piden hablar con los trabajadores a solas, entrevistan a trabajadores a solas sin la presencia del empleador, casualmente para evitar esto. Bueno. ¿Las denuncias son anónimas, doctora? Sí, cuando el trabajador está laborando, el Ministerio del Trabajo retoma la denuncia de forma anónima. Ok, doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta respecto al tema que estamos abordando el día de hoy? Muy buenos Escuchamos. días. Sí, buenos días. El tema de verdad, la realidad se ha vuelto un caos esta situación, porque de una forma piensa la industria, el dueño, y de otra forma piensa el empleado. Entonces, por lo tanto, pues debiese de haber, en realidad lo que se ha dicho es una situación que lleguen a vacunar a las empresas para evitar estos contonazos con los dirigentes de las empresas, para que así haya mejor fluidez y más rapidez en la vacuna. Eso es lo que se debería de hacer. De otra forma piensa el picado y de otra forma piensa el cantinero. Muchas gracias. Gracias a usted por su aporte. Esto no es tan fácil como pedirlo y ya. Miren, recuerden que este tipo de vacunas, bueno, también sabemos que tienen cierto protocolo con cadenas de frío y una serie de condiciones que yo no soy médico, las desconozco, pero ya ahí corresponde al Ministerio de Salud establecerlo. Que sería lo ideal que pudieran poner un puesto de vacunación por lo menos en los parques industriales, porque hay en total pueden haber 10.000, 15.000 trabajadores, pues sí sería lo ideal, pero eso ya no depende ni del Ministerio del Trabajo ni de los empleadores como tal. Por tanto, el empleador al empleador lo que le corresponde es conceder el permiso para que el trabajador se vacune. Es importante hacer conciencia en todos los empleadores que deben conceder permiso a sus trabajadores para que se vacunen, porque es la única forma en que vamos a poder disminuir los contagios
y ellos mismos se van a ver beneficiados cuando tengan menos trabajadores Doctora, enfermos. se me quedó algo en la llamada anterior. Hay muchas empresas que están laborando así, son empresas formales, pero tienen a sus trabajadores, a sus colaboradores sin seguro, sin contratos, sin vacaciones, sin aguinaldo, para evitar todo este tipo de cosas que generan costos para la empresa. Estas empresas podrían ser multadas. Por supuesto, si los trabajadores ponen una denuncia, el Ministerio del Trabajo realiza la inspección y determina que efectivamente no se están pagando las prestaciones, incluso este es un motivo, el no pago de prestaciones, para abrir un acta de infracción y presunción de falta por el inspector del trabajo que llegue a hacer la inspección, y la empresa puede terminar multada, y estas multas pueden ir, dependiendo la gravedad de la infracción, desde 20 hasta 80 salarios mínimos del sector en que está ubicada la empresa. Doctora, el proceso de vacunación todavía está en pañales, por decirlo así, en Nicaragua. Al menos un 6-7% de las personas económicamente activas para laborar se han vacunado. ¿Qué deben de hacer en este sentido las empresas del sector privado para otorgar o seguir otorgando permisos especiales? Porque faltan las otras aplicaciones de vacuna. Actualmente pocos se han aplicado la primera dosis. Bueno, yo creo que en la medida, o sea, ya los empleadores saben quiénes se aplicaron la primera dosis, están claros que a estas personas le tendrán que dar el permiso para la segunda dosis, y al que todavía no se ha aplicado y solicite el permiso se lo tendrían que dar, porque la verdad es que aquí es un tema de salud pública, es un tema del bienestar colectivo. Entonces, en la medida en que todos nos vacunemos, y eso depende del trabajador y del empleador, el empleador tiene que dar ese permiso, porque en esa medida, como país, como nación, vamos a disminuir los contagios. Hay otro escenario que me gustaría que valoremos, doctor, y que demos los comentarios a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando, y es cuando un pariente cercano se enferma, llamemos pariente cercano, papá, mamá, hijo o cónyuge, que se establece en casos de enfermedad de estos parientes, no exceptuando por supuesto la COVID-19, que hay muchos casos donde se enferman hasta 2 de nuestros seres queridos, y entonces viene la parte del permiso, cómo se da, es a cuenta de vacaciones, de qué manera se debe dar, cuántos días me pueden dar, porque en los casos de COVID el tiempo de hospitalización, cuando es un caso severo o complicado, se extiende hasta 15 o 20 días o más quizá. Me lo contesta después de la siguiente llamada, doctora. Buenos días, gracias por llamarnos. Hola, buenos días, estimada. Una pregunta, ¿verdad?, para la doctora. Sí. Quisiera saber si es legal darle de baja a una persona con COVID, o si un familiar cerca de él también lo tiene. Entonces quisiera saber si es legal esa baja, ¿verdad?, del colaborador. O si no hay ninguna constancia que permita el resguardo de parte de una clínica de esa persona. ¿Es legal? Muchas gracias, ya le va a contestar la doctora. No entendí bien la pregunta. Si es legal que le den de baja o que haya un despido de un trabajador que tiene COVID, o que lo despidan porque un familiar tiene COVID. Y esos casos son muy frecuentes desde que inició la pandemia del COVID-19, doctora. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Ok, legal no es, porque no es un motivo de despido. El problema es que en nuestro país el artículo 45 del Código permite el despido sin causa justa. Entonces, si el empleador no te dice, yo te despido porque tenés familiares con COVID, o te despido porque vos estás con COVID, sino que te dice únicamente, aquí está tu cartita, estás despedido en base al artículo 45, no hay aparentemente una causa detrás, aunque el trabajador sepa que sí la hay. Entonces es muy difícil, porque en todo caso el empleador está actuando en base a un artículo de la ley. Pero si el trabajador lograra demostrar que su despido está relacionado a la situación descrita, sí puede lograr perfectamente bien. En tal caso, el trabajador lo que debe hacer es demandar su reintegro ante el juez del trabajo, que es la única autoridad competente para conocer procesos de reintegro. ¿Podría auxiliarse para ello de testigo, de algún mensaje de texto o algunas notificaciones por ejemplo? Por supuesto, es más, él puede acudir incluso también al Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo tiene abogados que llevan los juicios de los trabajadores de forma gratuita, y lo llevan muy bien. Yo he llevado muchos juicios en los que mi contraparte es el abogado del Ministerio del Trabajo, que lleva los juicios por los trabajadores. Entonces pueden acudir, y
el juicio es gratuito y la asesoría que da el Ministerio del Trabajo es gratuita y puede perfectamente bien demandar al empleador. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, díganos. Mire, la situación está, por lo menos en Zona Franca. El problema es de que nosotros no podemos pedir permiso. ¿Por qué? Ellos el permiso lo dan. El problema es de que nosotros nos pagan por incentivo, por capacidad, ya sea por permiso personal, por permiso por médicos o cualquier tipo de permiso. Ellos nos quitan el día, el séptimo, el incentivo, la capacidad, un incentivo y una capacidad que nosotros nos pasamos trabajando 14 días completos y no nos quitan el incentivo del día, sino nos quitan el incentivo de toda la quincena. Ahora, cuando nos dan subsidio o no nos den subsidio, de igual manera, cuando nosotros presentamos un subsidio, ya sea materno o lo que sea, cualquier tipo de subsidio, ellos tampoco no nos pagan ese subsidio, ya sea por un día, 2 días, 3 días, no importa cuántos días, si 10, 20 días, ellos no lo pagan. Entonces, ese es el problema en Zona Franca, que el personal no pide permiso. ¿Por qué? Porque ellos nos quitan todititos los beneficios. Muchas gracias por su llamada. ¿Qué se puede hacer en este caso, doctor? Bueno, con relación a los subsidios habría que ver, como les decía, hay dos sistemas. Si la empresa de Zona Franca no está inscrita en el sistema de reembolso, no le va a pagar al trabajador y el trabajador tiene que ir a gestionar su pago directo ante el INSS. Con relación a los permisos, bueno, en la gran mayoría de empresas de zonas francas hay organizaciones sindicales que se supone que están para velar por estos temas, ¿verdad?, con los trabajadores. Desde afuera es muy difícil, pero las organizaciones sindicales que además están en comités tripartitos donde está el Estado, están los empresarios de zonas francas y están los dirigentes sindicales, deberían de tocar este tema de la vacuna, porque al final esto es un tema que debería de hacerse, así como hacen los acuerdos tripartitos para los salarios de zonas francas, deberían de estar viendo cómo hacer un acuerdo para el tema de la vacuna. Habría que ver si realmente estas comisiones tripartitas y estos sindicatos funcionan en favor de los intereses del trabajador, 1, y 2, doctora, aquí hay algo grave, porque ella comentaba que por un día o por el subsidio le quitan no solo el incentivo de 1 o 2 días, sino el de mucho tiempo. Entonces, esta es una práctica ilegal, deshonesta, delincuencial de estas empresas. Si es así, es ilegal, no es correcto, pero aquí el problema es que el trabajador, la única opción que tiene es acudir a poner una denuncia ante el Ministerio del Trabajo y que el Ministerio del Trabajo realice una inspección y verifique si eso efectivamente está pasando y va a ordenar al empleador que deje de cometer estas conductas. ¿Se le va a multar? ¿Se le va a amonestar? Primero, si se le hace una inspección, generalmente primero el Ministerio del Trabajo deja medidas correctivas en el acta de inspección. Luego, después de un tiempo prudencial, llegan a hacer una reinspección para verificar si efectivamente se cumplieron las medidas correctivas y si no se cumplieron, entonces sí abren el proceso sancionador, que ya es un proceso donde el empleador tendrá que demostrar que sí cumplió y si no, hay una multa. Queremos recordar a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, que también puede hacer sus comentarios y consultas ahí en nuestra transmisión en vivo y con todo gusto los vamos a leer para que nuestra experta en Derecho Laboral pueda darle a usted las recomendaciones idóneas según sea cada caso. Pero se nos quedó pendiente antes de las llamadas lo de los permisos por enfermedad de COVID-19 de un familiar cercano. Como esto es a cuenta de vacaciones, cuánto tiempo nos pueden dar, porque yo ya le decía, a veces esta situación de enfermedad por COVID-19 se puede extender hasta más de 2 semanas. Mire, aquí con el COVID es un tema además muy complicado, porque el problema es que el trabajador incluso pudiera ser asintomático, pero si el familiar está enfermo, el trabajador puede llegar a contagiar al resto de compañeros de trabajo. La ley solo nos da un tipo de permisos para efectos de enfermedades de familiares y es para enfermedad de un familiar que requiera de la indispensable presencia del trabajador, se da un permiso de hasta, es decir, un máximo de 6 días en los cuales el empleador
solamente está obligado a pagar el 50% del salario por esos 6 días. Pasados esos 6 días, ya el trabajador tendría que pedir a cuenta de vacaciones, permiso para poder seguir atendiendo a su familiar. Y eso en el caso de familiar cercano, ¿de qué vínculo sanguíneo estamos hablando? Estamos hablando de familiares cercanos, dice claramente el Código del Trabajo en el artículo 74, que tiene que ser un miembro de su núcleo familiar que viva bajo su mismo techo. Así lo dice claramente la ley. Entonces, aquí si el papá, la mamá no viven bajo su mismo techo, ni siquiera aplica el permiso en esos casos. Imaginémonos, hay otra llamada ahí. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta respecto al tema? ¿Su comentario? Escuchamos, buenos días. Muy buenos días. La señora dice que la ley permite esto, la ley permite otra cosa, ¿sabe? Un contexto diferente, y pues las leyes se pueden modificar. Hemos visto cómo los diputados modifican leyes o aprueban leyes en menos de 24 horas. O sea, pueden hacer una ley que beneficie a los trabajadores, pero es que no quieren, no es que no puedan, es que no quieren beneficiar a los trabajadores, porque las leyes las hacen y las aprueban en menos de 24 horas. Incluso solo llegan a apretar un botón, ni siquiera las leyes que aprueban. Entonces, yo siento que no es que no puedan, es que no quieren apoyar a los trabajadores, porque hay empresas incluso que hay gente que se va a vacunar y no agarran campo y pierden el día o lo piden a cuenta de vacaciones sin querer. Y ya después, para ir a una próxima vacunación, ya tendrían que perder otro día. Pero yo siento que es que no quieren beneficiar a los trabajadores, no es que no puedan. Muchas gracias por su aporte. Retomando lo que decía el amigo televidente, ¿podría esto hacerse mediante un decreto, una disposición administrativa? Perfectamente bien. Recordemos que el Código del Trabajo establece que el Poder Ejecutivo puede conceder asuetos con goce de salario o a cuenta de vacaciones, o sea, prácticamente cuando le dé la gana. O sea, el gobierno puede perfectamente bien emitir un decreto diciendo, a través del Ministerio del Trabajo, que es obligatorio para todo empleador conceder un día con goce de salario para la aplicación de vacuna. Si lo hiciera, está dentro de lo permitido por la ley. Recordemos, pues por lo que decía la persona que llamó, este código es un código que fue hecho en 1996, o sea, es un código ya para efectos laborales bastante viejito, de verdad, porque la tecnología de 1996 para acá ha avanzado muchísimo, entonces hay muchas cosas que no pueden estar reguladas porque ni siquiera existían hace 20 y pico de años que se hizo este código. Entonces, esto es lo que tenemos, pero con esto podemos perfectamente bien buscar cómo resolver. Y yo creo que aquí es más un tema de voluntad, tanto de empleadores como del gobierno, como de los mismos trabajadores, de tratar de hacer acuerdos para que todo el mundo se pueda ir a vacunar. Doctora, me ha parecido interesante ese término que ha utilizado ahorita, voluntad. Si existe voluntad de parte de las autoridades de gobierno, bien se podría estar extendiendo actualmente a casi 2 años de la pandemia de COVID-19 subsidios por enfermedad de COVID-19, porque esa es una de las quejas constantes de muchos trabajadores, que se enferman y no hay subsidio. Fíjate que casualmente les decía que yo estuve llamando a varias empresas y me decían las empresas que ha mejorado muchísimo en este periodo el tema de los subsidios. Aquí que muchas veces quien más se queja es el empleador, porque el empleador paga el salario y después le cuesta recuperar ese dinero, por el que además está pagando también un montón de dinero con el porcentaje que toca pagar por parte del empleador. Y me estaban comentando que está mucho más fluido, mucho más rápido, y que sí, a diferencia del año pasado, este año están viendo que el INSS está pagando mucho más los subsidios. Insisto, el problema se va a dar en aquel trabajador que su empresa, su empleador no esté en el sistema de reembolso. Entonces, ese empleador no paga el salario del trabajador, y ese trabajador tiene que ir a moverse al INSS para que el INSS le emita su cheque con el 60% de su salario. Entonces, sí, allí definitivamente es un problema para el trabajador, pero son los dos sistemas que tiene el INSS. Doctora, también está la parte de los fallecimientos de los parientes cercanos.
¿cuánto tiempo se le debe otorgar al colaborador de permiso para que asista a los funerales de su pariente cercano? Por ejemplo, está el caso de los privados de libertad, ¿se les debe de otorgar un permiso? ¿Cómo funciona toda esta parte? Bueno, en principio, con el tema de los privados de libertad es más un tema de derecho penal y de derechos humanos, porque ellos no son trabajadores, por tanto esto no está contemplado en el Código del Trabajo. En el Código del Trabajo, en el artículo 73, sí están contemplados los permisos por fallecimiento y dice claramente que los trabajadores tienen derecho a permiso o licencia con goce de salario por fallecimiento de padre, madre, hijos o cónyuge y compañero o compañera en unión de hecho estable de conformidad con la ley. En esos casos, la ley otorga hasta 3 días hábiles de permiso con goce de salario para acudir a los funerales de los familiares del trabajador de estos. Ya si es otro familiar, por ejemplo el abuelito o la abuelita no están contemplados, el trabajador tendrá que pedir esos días a cuenta de vacaciones. Y si es el fallecimiento a causa de COVID y el empleador le dice a su colaborador, mira, pues fue un entierro express, no te puedo dar los 3 días, te tenés que integrar, ¿eso es válido? Fíjate que el problema es que el código tiene una redacción un tanto complicada porque dice hasta 3 días hábiles consecutivos, entonces esa palabrita hasta hace que quede muy a criterio del empleador, discrecional si te doy 1, 2 o los 3, porque la ley debería decir 3 días hábiles consecutivos, no sé por qué pusieron ese hasta, pero como les digo, este es un código que tiene más de 20 años de haber sido elaborado. Entonces, lamentablemente, si el empleador le dijera, en la gran mayoría de los casos dan los 3 días. ¿Por qué? Porque este tema también no tiene que ver solo con el tema del funeral en sí, sino de todo lo que implique el duelo por el fallecimiento de un familiar, ¿verdad? Sí. Entonces, creo yo que el tema de que si fue por COVID, que si el entierro fue la misma noche, no debería de influir en el tema de estos 3 días de permiso. En el caso de los que nos preguntaban de los privados de libertad, ¿qué recomienda usted entonces, doctora? Ellos no son trabajadores, obviamente, pero si nos hacen esa pregunta, ¿cómo le orientamos a la persona que nos pregunta? Bueno, es que lamentablemente yo no soy penalista y ahí sí habría que revisar en materia penal. Sí, entiendo yo por lo que he leído que el juez queda en todo caso a discreción del juez penal otorgar estos permisos y hay que solicitarlos, pero honestamente me metería a hablar de un tema que desconozco. Perfecto, entonces que lo consulte con un abogado en materia penal. Sí, pero sí se han otorgado permisos, hay precedentes de eso, ¿no? Vamos a recibir otra llamada. Fíjate que ahí prefiero no opinar porque no conozco bien la parte penal. Okay, buenos días. Sí, le escuchamos, buenos días. Sí, quería hacer una consulta, a ver si qué conocimientos tienen de la vacuna con los privados de libertad. A ver qué conocimientos tienen, pues, porque ya los 60, 50, 40 y 30, quisiera saber qué ha pasado con eso, si se sabe algo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su llamada, doctora. Bueno, insisto, yo soy abogado laboralista, yo no conozco, además ya eso escapa incluso del tema legal, eso ya es un tema de salud pública y tal vez un médico o alguien del Ministerio de Salud es el que podría responder eso, yo no puedo. Muy válido, sí, porque igual en los penales se tendría que vacunar a las personas que están en los grupos de edad para los cuales está disponible la vacuna, ¿no? Hay más comentarios, doctora, nos dicen, ¿qué puedo hacer? En mi caso falleció mi abuelita y mi empleador solo me dio un día y me lo dio cuenta de vacaciones, ¿eso es correcto? Así es, como dije, el código solo otorga permisos con goce de salario por fallecimiento de padre, madre, hijo o cónyuge o compañero o compañera en unión de hecho estable. El resto de familiares, abuelitos, hermanos, sobrinos, sería a cuenta de vacaciones. Con las nuevas variantes de COVID-19, doctora, se ha dicho de que es mucho más contagioso. ¿Qué deben de hacer las empresas? ¿Qué estrategias deben de implementar en beneficio de sus trabajadores? Porque muchas de las empresas están presentando un repunte en contagios de sus colaboradores por COVID-19. ¿Hay algún tipo de estrategia que ellos podrían implementar en las empresas para reducir los casos de contagio? Mira, bueno,
aparte de las que puedan hacer tomando en cuenta la salud pública y que ya muchos médicos aquí en los programas en este programa lo han mencionado, en materia laboral va a depender del giro de la empresa. Pueden seguirse teniendo una parte de los trabajadores trabajando desde casa, puede buscar también, si el giro de la empresa lo permite, hacer turnos de trabajo para tratar de tener la menor cantidad de personas dentro del centro en un mismo momento y poder tener el distanciamiento social entre un trabajador y otro. Pero todas estas medidas van a depender del giro del negocio y de la posibilidad sin afectar el salario, sin afectar cualquier tipo de beneficio que tiene un trabajador cuando está dentro de una empresa. Sí, no debería haberse afectado, porque en todo caso, aunque el trabajador esté laborando desde casa, está laborando y tiene que entregar en todo caso tiene que cumplir las mismas funciones y tiene que entregar resultados a su empleador, porque todos los que trabajamos, dependiendo del trabajo que realicemos, tenemos que brindar un resultado a nuestro empleador. Porque así es, pues, todo el que trabaja trabaja para prestar sus servicios o la mano de obra a un empleador, y entonces en este caso, aunque esté desde su casa, lo está haciendo, no tendría por qué haber ninguna disminución de beneficios. Muchas gracias, doctora. Hay otra llamada, buenos días, le escuchamos. Aló. Hola, buenos días. Sí, bienvenido, ¿cuál es su comentario o consulta? Yo tengo una consulta a la doctora. Sí. Las personas que tienen enfermedades crónicas, es decir, VIH, la ley las ampara en algún, digamos de alguna manera. Por ejemplo, si la empresa o tu empleador se da cuenta de este tipo de padecimiento o diagnóstico, ellos pueden despedirse sin justificación o no. Muchas gracias. Okay, muchas gracias por su consulta, doctora. ¿Qué podría responderle en este caso? No debería despedirlo. En este caso, si el trabajador logra demostrar que fue despedido por tener una enfermedad, eso es discriminación y puede perfectamente bien demandar su reintegro ante el juez del trabajo. ¿Qué consecuencias podría tener la empresa si ocurre ese tipo de despido? Que el juez ordene el reintegro. En este caso, hay dos tipos de procesos por los cuales se puede solicitar el reintegro. Uno es por la vía ordinaria. En tal caso, si el juez ordena el reintegro, aún así el empleador tiene la posibilidad de decir, ok, el juez me ordenó el reintegro, pero yo no quiero reintegrarte, te voy a pagar el doble de la indemnización. Digamos, esa es la penalidad que la ley le da. Pero existe otra vía, otro juicio, que es un proceso especial, que se llama, es un juicio por violación a la libertad sindical y otros derechos fundamentales, donde si el trabajador logra demostrar que hubo discriminación por razones de salud y demanda por este proceso, esta modalidad especial, ahí el empleador está obligado al reintegro y no puede aplicar este pago de la doble indemnización cuando el juez ordena el reintegro. ¿Qué tanto actúa de oficio el Ministerio del Trabajo? Porque hay muchos comentarios que están casi en contra de las acciones que ha venido realizando el Ministerio del Trabajo. Muchos dicen, hay leyes, hay normas, pero no se cumplen de parte de ellos. Miren, es un tanto complicado porque son muchísimas empresas. El Ministerio del Trabajo pues tiene una cantidad limitada de inspectores. ¿No son expeditos los casos? Lo que pasa es que aquí confundimos, una cosa es el Ministerio del Trabajo y otra cosa son los juzgados del trabajo. Entonces, los temas de demandas, de juicios, no son ante el Ministerio del Trabajo, son ante los jueces del trabajo, es decir, el Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, en temas de reintegro, el artículo 46 es claro, es decir, si el trabajador no está de acuerdo con su despido, debe acudir ante el juez del trabajo a demandar reintegro. En ese caso, el ministerio no es autoridad competente, entonces no podemos pedirle al ministerio que actúe en algo que la ley no le faculta. La ley le dice al trabajador, usted tiene que ir ante el juez del trabajo. Por desconocimiento, muchos trabajadores no lo hacen, muchos trabajadores se van al Ministerio del Trabajo. Miren, yo he visto montones de casos donde el trabajador se va al Ministerio del Trabajo,
El ministerio hace todo su proceso, cita al empleador, hace la inspección, y en todo ese periodo se pasó más de un mes. Y la ley dice que el trabajador tiene un mes, 30 días para demandar reintegro. Cuando el empleador dice, no, yo no voy a cumplir la resolución del Ministerio del Trabajo, porque el Ministerio del Trabajo no me puede ordenar un reintegro, la ley dice que solo el juez. El trabajador se va a esa hora al juez y le dice el juez, lo siento, ya prescribió su derecho a demandar. Pero no le orientan el Ministerio del Trabajo que no es ante esa instancia que es mejor o preferible de una vez. Y no solo no es mejor o es preferible, debe irse al juez del trabajo. O sea, pero como instancia el Ministerio del Trabajo debería de orientar eso. Deberían. ¿No? A ver, no es conmigo, es con el juez. Así es, deberían. ¿Y cómo está la parte de la mora judicial en juicios laborales? Pues ahorita yo no te pudiera decir cómo está la parte de la mora judicial, o sea, hay que hacer una investigación, pero sí, de hecho, lo que sí te puedo decir es que el periodo en que se resuelve un juicio sí disminuyó muchísimo, ¿verdad? Desde que estábamos con los juicios escritos, ahora los juicios orales. En los juicios escritos yo tuve juicios que duraron más de 10 años. Y ahora en los juicios orales, aunque de acuerdo a la ley el plazo debería de andar en no más de 6 meses, pero sí un juicio laboral puede durar un año, un poco más de un año, pero pues en general son muchísimo más rápidos. Perfecto. Hablemos ahora, ya para ir concluyendo, doctora, sobre el tema de la higiene y seguridad ocupacional relacionado a COVID-19. ¿Qué deberían de estar haciendo las empresas si es que no lo están haciendo ya por sus trabajadores? Para exigirles, por ejemplo, hay empresas que te exigen la mascarilla, que te exigen el lavado de manos, pero realmente te dan las condiciones para que haga eso, o debe ser el empleado más bien, el colaborador que de su bolsa compre diariamente lo que es la mascarilla y demás elementos que son importantes para la prevención de contagios en este contexto. De acuerdo a nuestra legislación, el empleador está en la obligación de brindar al trabajador todo equipo de protección personal. Entonces, si la mascarilla es un equipo de protección personal ahora, el empleador está en la obligación de brindarle a sus trabajadores la mascarilla, está en la obligación de brindarle a sus trabajadores el alcohol que se pone en la entrada, pero también obviamente el trabajador debe cuidar esos equipos de protección, debe cuidar esos productos, porque al final también esto se vuelve un costo bien alto para las empresas y ya llevamos más de un año en este tema de pandemia. O sea que si se implementara tal cual está en nuestra legislación, deberían, por ejemplo, los trabajadores de entregar las 20 y tantas o 30 mascarillas por mes a sus colaboradores. Pues pudieran incluso dar mascarillas lavables, no necesariamente te tienen que dar de estas, el punto es entregar el equipo de protección personal que pueda servir. ¿Por qué? Porque, como te decía, es un costo muy alto si la empresa compra mascarillas reutilizables que el trabajador pueda lavar, sanitizar, porque hay de telas que son de varias capas y que protegen perfectamente bien. Y en todo caso las vas a reponer de acuerdo al... periódicamente. Así es, no necesariamente tiene que entregar una mascarilla diario. Pero hay un tema que yo te mencionaba antes y que no quiero dejar sin mencionar. Hablamos de los fallecimientos de familiares de trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador es el que fallece? En este caso, ¿el empleador debe pagar la indemnización por años de servicio? Es la pregunta que muchos familiares de trabajadores se hacen, porque hay empleadores que dicen no. ¿Por qué? Porque el artículo 45 dice que la pago si te despido, el 43 si vos renunciás y el 42 que solo te voy a pagar vacaciones y aguinaldo si se muere el trabajador. Hay muchas sentencias del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones donde dicen que sí, el empleador debe pagar la indemnización por años de servicio a los familiares del trabajador cuando el trabajador fallece por la causa que sea. Para que los familiares estén claros, si el empleador no se las paga, pueden acudir, pueden hacer su demanda ante el juez del trabajo y el juez del trabajo va a ordenar el pago de esta indemnización. ¿Y qué elementos se deben de llevar para hacer esa demanda? Basta demostrar la relación laboral, el fallecimiento del trabajador y el grado de parentesco de la persona que demanda, que te autoriza, o sea, te permite decir yo soy el heredero, digamos, o la persona
a quien le corresponde realizar esta demanda porque el trabajador falleció. ¿Quién está facultado para realizar esa demanda? Si en el caso de un varón, la esposa, o la madre, o el padre. Sí, la esposa, el esposo, o los padres, hijos o hijos adultos, si tuviera, recuerden que tiene que ser mayor de edad. Va a depender de la situación de cada persona, ¿va? Hay trabajadores que sí están casados, hay otros que no, que entonces puede ir el papá o la mamá, pero en este caso, pues, el que demuestre ante el juez tener el grado de parentesco requerido para poder hacer esta demanda, la puede hacer. Y en todo caso, pues mi recomendación es a los empleadores que paguen la indemnización, sobre todo en este momento, y con todos los gastos en los que incurre la familia cuando una persona se enferma de COVID, este dinero es importantísimo recibirlo para poder sufragar una serie de gastos que este tipo de enfermedades traen. Gracias, doctora, por habernos acompañado una vez más y traernos pues esos consejos para esas personas que están preguntándose muchas cosas en materia laboral y que las están viviendo sin duda. Muchas gracias, doctora. Siempre bienvenida acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Buenos días, continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana y ahora en nuestro segmento Balanza Nacional conoceremos cuál es el comportamiento de precios que tienen algunos productos que integran la canasta básica y nuestro periodista Christopher Guevara se trasladó hasta el mercado oriental para conocer si aumentaron de precio, bajaron o se mantienen igual que la misma semana. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado. Buenos días allá en estudio, buenos días familias nicaragüenses, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Nosotros en vivo y directo desde el Mercado Oriental, este populoso mercado de Managua, para conocer si los productos que integran la canasta básica han tenido variación. Esos productos que utilizamos en nuestra cocina, como el tomatito, la cebolla, la chiltoma, todo eso en el siguiente recorrido. En esta semana los precios se están cotizando entre 85 la posta de pierna, la trasera cecina, salón para salpicón, y carne para hacer a 85 córdoba, lo que es el contralomo, milanesa, paletilla. Y lo que es cabeza de lomo, lo que es para churrasco, lo tenemos a 90 córdobas. Carne para tapar a 70 pesos. Lo que se han mantenido los precios, gracias a Dios, todavía no ha habido ningún incremento. Y aquí estamos esperando a nuestra estimada clientela. Los precios igual se han mantenido. La pernetera cuesta 35, los mulitos 45, los conos 40, la pechuga con ala 50, la pechuga especial a 55. ¿Los embutidos? Igual a 33, el salchichón que es de carne, el de sur a 33 también. ¿Eso es una libra aproximadamente? Sí, tenemos salchichones económicos que valen 30. ¿Se mantienen los precios? Sí, se han mantenido los precios. Hay parrilleros también. Hubo una bajita de 2 córdobas, me imagino que es por las malas ventas. ¿A cómo le encontramos el queso seco? Bueno, estamos dando 46, 47 por mayor. ¿Y por libra? A 50 por libra. Muy bien, ¿los demás tipos de queso? Los dos, lo que es mozzarella hasta ahora 42 por mayor, sí. 45 por libra. Tenemos queso de crema desde 32 hasta 34 y 30 Córdoba. Perfecto. La cajilla con huevos, ¿cómo la encontramos? Tenemos de 130 y tenemos de 120, dependiendo del tamaño del huevo. ¿Un producto que ha bajado en estos últimos días? Sí, bajó, el huevo se ha bajado, sí. El arroz esta semana igual, Christopher, están los precios mantenidos. Sí. 13 Córdoba hasta 17 Córdoba la libra de arroz paisán. 17, perfecto. Hablemos de los frijoles, ¿a cómo lo encontramos? Frijolitos, gracias a Dios, están todavía accesibles a 17 Córdoba la libra, rojo y chile. También tenemos la libra de azúcar mantenida todavía a 13 Córdoba, pero sí, ya el azúcar honestamente en otros puntos lo encontramos hasta en 14 Córdoba por libra, porque sí, el azúcar, como te comentaba, el azúcar sí, semanal, ella incrementa de 5 a 10 Córdoba por saco, pero nosotros en aras de vender mantenemos los precios aún. Ahora bien, ¿el aceite, don Franklin? El aceite también está mantenido a 58 Córdoba el litro de aceite. 1040 le cuesta el bidón
Como te digo, pues marinamos poco, pero siempre tratando de que nuestros clientes, ¿verdad?, vengan a hacer su compra y tener los precios accesibles. Bueno, lo que respecta a la papa se mantiene entre 12, la punto rojo, 10 la blanca, cebolla se mantiene entre 13 y 14 córdobas a la libra. Abajo del precio de la cebolla, don Fidel, porque en semanas anteriores superaban los 20 córdobas. Sí, estuvo un incremento y bajó, pues ya gracias a Dios hay ahorita producto, sí. Entonces bajó. Okay. Lo que subió ahorita también es el tomate, fíjate. El tomate está entre 700 la caja. Okay. Entonces de manera que esos baldecitos tenemos que darlo entre 100, 50 y 200 córdobas. El baldecito que estamos viendo en pantalla vale 50 córdobas y ¿cuántos? 50, 100 y 200. Claro, se le rebaja un poquito al cliente, vos sabés, para vender uno tiene que rebajar. En el pequeño anda como en 15 tomates. Okay. Y en el grandecito anda como en 30 unidades, no grande. Pequeño anda como en 25 tomates, grande anda como en 25 tomates. Regáleme el precio de la chiltoma y el ajo. Bueno, el ajo sí se bajó, fíjate. La libra que costaba 70, ahorita la ya en 60. Okay. La chiltoma a 60 está la chiltoma grande, sí. Una baja de 2 córdobas por libra, el queso seco, eso es lo que presentó iniciando este mes de octubre. Bien lo refería la comerciante de este populoso mercado de Managua. De igual forma, la cajilla con huevos usted lo encuentra desde 120 a 135 córdobas en dependencia de su tamaño. Esa es la información que le podemos llevar a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Christopher Guevara, por ese reporte que nos has hecho desde el mercado oriental. Bueno, hay buenas y malas noticias. Escuchábamos que los cortes de carne roja y blanca se mantienen de precio, sin embargo, la cajilla de huevos bajó de precio. Excelente noticia, y si usted va a comprar el día de hoy, martes, al mercado oriental o a otro centro populoso, pues aliste su bolsillo, su presupuesto, porque hay variaciones de precios en diferentes puntos de la capital. Ahora, con esta información que le hemos presentado, vamos a hacer traslado con Daniela Rodríguez Morazán, que nos tiene más información de interés nacional. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, según lo ha definido la Organización Panamericana de la Salud. Millones de personas batallan contra esta enfermedad que, si bien se divide en dos tipos, 1 y 2. Ambos tipos de diabetes son enfermedades crónicas que afectan la forma en la que el cuerpo de la persona regula el azúcar en la sangre. Ejemplifiquemos que nuestro cuerpo es un vehículo. La glucosa es el combustible que alimenta las células de su vehículo, pero para entrar a las células necesita una llave. La insulina es esa llave. Las personas con diabetes tipo 1 no producen insulina, es como si no tuvieras la llave. Las personas con diabetes tipo 2 no responden a la insulina tan bien como deberían y posteriormente con la enfermedad. Con frecuencia no producen suficiente insulina. Eso es como que tuviera una llave, pero no sirve. Ambos tipos de diabetes pueden causar niveles de azúcar en la sangre crónicamente altos. Eso aumenta el riesgo de complicaciones de la diabetes. Si no son controlados, ambos tipos pueden causar síntomas como orina frecuente, sentir mucha sed, beber mucho líquido, agreguemos a esto sentir mucha hambre, sentirse muy fatigado, tener visión borrosa o incluso tener llagas que no sanan adecuadamente. Sin embargo, para esto le invitamos a prestar mucha atención a nuestra siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Muchísimas gracias, Christopher, por la introducción a este tema de suma importancia, y ya se encuentra con nosotros el doctor Antonio Somarriba para desarrollar este padecimiento. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Daniela. Siempre un privilegio estar acá con ustedes compartiendo información. Bueno, la diabetes es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad a lo largo de todos los siglos, ¿no? Los primeros informes acerca de diabetes que hemos tenido datan de 1500 años antes de Cristo, en los papiros de los egipcios, en la cual decía que la diabetes es una enfermedad que consumía los huesos a través de la orina. Y luego el término de diabetes que estábamos hablando fuera de cámara proviene del médico romano Areteo de Capadocia, de que dijo que la diabetes, que significa textualmente, es fluir a través de un sifón. Eso quiere decir, ese fluir a través de un sifón es la cantidad de orina que el paciente está constantemente produciendo
y es uno de los síntomas principales de la diabetes, que es la poliuria. Hay poliuria y luego hay sed, ¿no? Para poder reponer esos líquidos. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de diabetes que podrían tener estas personas? La diabetes, para ser bien... Y si bien es cierto, va avanzando. Sí, para ser bien claros, actualmente la American Diabetes Association declara 4 tipos de diabetes, que son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 1 es aquella en la cual el páncreas, que es donde se produce la insulina, que es la que hace que se abran las llavecitas, como decía el reportaje, para que entre la glucosa y haya energía, ha disminuido su capacidad de producir insulina. Esto usualmente ocurre en los niños y en los adolescentes. Sin embargo, no descarta que pueda aparecer en el adulto. En cambio, la diabetes tipo 2 es aquella en la cual el cuerpo del paciente hay una resistencia a esa llavecita que es la insulina, se llama resistencia a la insulina, y entonces el páncreas comienza a producir más llavecitas, más insulina, y eso provoca un cansancio en el páncreas, y luego hay disminución de la capacidad para abrir la puertecita de las células, y luego disminución de la capacidad para producir insulina. Esa es la diabetes tipo 2, que conforman el 90% de todos los pacientes que existen en el mundo son diabéticos tipo 2. Solamente el 6% son diabéticos tipo 1. Y el otro porcentaje lo corresponde a la diabetes gestacional, que se presenta solamente durante el embarazo y luego se puede retirar. Y otros tipos de diabetes que, por ejemplo, son pacientes que tienen pancreatitis, pacientes que tienen fibrosis quística en el páncreas, pacientes que tienen una autoinmunidad genética, o bien pacientes que están sometidos a corticoides, como lo vemos mucho ahorita en la pandemia del COVID. Muchos de los medicamentos que utilizamos para desinflamar el pulmón, para disminuir la respuesta inflamatoria del pulmón, son corticoides, y los corticoides son proclives a que puedan tener diabetes. O sea, es como un gatillo de disparo. Entonces, los pacientes que usan corticoides, usualmente sus glicemias, sus niveles de azúcar se elevan. Y puede ser que teniendo COVID quedes con diabetes. Ahora, ¿cualquier persona puede padecer lo que es la diabetes tipo 1 o hay algún rango de edades en el que es más frecuente este padecimiento? El rango de edades más frecuente es los niños. Y la diabetes tipo 2. 1. Tipo 1, ok. Los niños y adolescentes es lo más frecuente, pero puede haber adultos que tengan diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes La diabetes tipo 2 usualmente se presenta en los adultos, pero resulta también de que hemos estado detectando desde hace varios años niños de 8 años, de 9 años, que son muy obesos y ellos presentan diabetes tipo 2. ¿Okay? Entonces, básicamente podríamos decir que la diabetes no respeta categorías de edades, ni sexo, ni dinero, ni nada. Es decir, es una pandemia mundial tal cual el COVID. Sin embargo, la buena noticia es que se puede prevenir. ¿Cómo podemos prevenir el desarrollar diabetes? Hay un rango de pacientes en los cuales no han todavía sido diagnosticados como diabéticos puros, digamos, y son de los que sacan glucosa entre 100 a 125, se le conoce como prediabetes. Estos prediabéticos tienen la posibilidad de evitar la diabetes utilizando medicamentos, utilizando cambio en el estilo de vida como ejercicio, disminución de peso, disminución en cuanto al uso de carbohidratos simples como el azúcar blanca, el azúcar morena, las gaseosas, las cajetas, los picos, las reposterías. Todo eso, si lo disminuimos, hace de que los pacientes diabéticos y prediabéticos se mantengan controlados. Ahora, en el caso de aquellos pacientes que tienen obesidad, ellos tienen un mayor factor para desarrollar lo que es la diabetes. Sin embargo, hay pacientes que dicen no ser diabéticos, pero ser prediabéticos. Correcto. Entonces la prediabetes es una categoría anterior a la diabetes que es diagnosticarla es muy bueno porque nos permite a nosotros evitar que se dé la diabetes. La mayoría de pacientes que son obesos tienen la conocida resistencia a la insulina, es decir, en la medida que van aumentando de peso, sus células van respondiendo menos a la insulina y por lo tanto los niveles de glucosa se elevan. Eso va acercándolo a la diabetes, ¿sí? Entonces la idea es de que no todo aquel paciente que tenga obesidad va a padecer diabetes. No,
No, por eso... Ese es un mito, entonces. Sí, no, tiene un factor de riesgo. Ok, está más expuesto. Los factores de riesgo son aquellos de que son proclives a padecer una situación. Entonces, no todo eso va a padecer de diabetes, pero claro, tiene un factor de riesgo mayor de que, por ejemplo, usted. También recuerde acudir a su médico de cabecera para que dé las debidas orientaciones en torno a su padecimiento. Con toda esta información, nosotros continuamos con más contenido aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana. Saily Aguilar, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy? La compensación después del divorcio es uno de los temas que preocupa a las parejas una vez deciden separarse. En dependencia del tiempo que permaneció casado es que se puede solicitar la demanda y consigo el monto económico que puede recibir. La pensión compensatoria es un derecho después del divorcio cuando se está en desventaja adquisitiva en comparación con su expareja. En muchos casos se han relevado condiciones para poder obtener este beneficio, entre ellos el cargo que desempeña en la empresa donde labora. Aunque es una situación que se da con mayor regularidad en las cónyuges, ya que en su mayoría son quienes se dedican a las labores del hogar y cuidado de los hijos. El proceso legal conlleva seguir una serie de requisitos para que la ley dé la aprobación para él o la demandante. Eso sí, esta prestación en la cual el cónyuge recibe del otro no debe confundirse con la pensión de alimentos. Además, indica que se trata de un deber asistencial que se deriva del desequilibrio económico de uno de los cónyuges, ya que al terminar el matrimonio existe una incapacidad para hacerse de medios y recursos propios suficientes para cubrir sus necesidades. Conozcamos más sobre este tema legal en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher, por la introducción a este tema tan importante que vamos a abordar el día de hoy. Ya para ello nos acompaña el doctor Omar García. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá. Muchas gracias, Jim, por invitarnos en esta mañana. Entonces vamos a hablar sobre el tema de la pensión compensatoria para la excónyuge. ¿En qué consiste y principalmente cuándo se dan estos casos? Bueno, en la actualidad, Jimmy, es importante saber, ¿verdad?, que la pensión compensatoria es muy diferente de las pensiones alimenticias que se otorgan y dan al momento de la disolución del vínculo matrimonial. La compensatoria tiene que ver mucho con una pensión de alimento que se le otorga a la excónyuge porque existe un desequilibrio en cuanto a los bienes. Recordemos muy bien de que no todos tenemos lo que es la capacidad adquisitiva y en este sentido es posible que sea la cónyuge mujer o el cónyuge varón de que tiene las posibilidades, las alternativas porque tiene un trabajo fijo, estable, está trabajando en una empresa o quizás tiene una empresa y la esposa no lo tiene. Entonces estamos hablando de, cuando hablamos de compensatorias, porque va a compensar esa situación. Existe una desigualdad en donde la mujer, ya sea o sea el varón, tiene menos posibilidades para poder surgir en esa vida. Algo muy importante usted mencionaba, ya sea el hombre o la mujer. ¿Cuáles son los requisitos que deben de presentar ante un juez para reclamar esa pensión compensatoria? Bueno, recordemos que hay requisitos muy esenciales e importantes que habla el artículo 177 del Código de la Familia. Uno de ellos hay que determinar lo que es la edad de la persona, porque recordemos muy bien de que en la disolución de un vínculo matrimonial hay jóvenes, ¿verdad?, que se han unido en matrimonio civil y al final duran un año. Entonces recordemos que una compensatoria, estamos hablando de una pensión alimenticia en donde el cónyuge en el momento de una separación tiene que otorgarle este beneficio. Ahora bien, uno de los requisitos, estamos hablando de la edad, tenemos que también analizar que esta persona, el estado de salud, tenemos que recordar también de que quizá al momento del matrimonio esta persona tenía una profesión, un oficio y se dedicó completamente a dedicarse a la familia. En Nicaragua existe, ¿verdad?, que la mamá se dedica completamente al hogar y en este sentido vemos de que el hombre es el proveedor, es el que lleva todas las cosas al hogar y también puede ser lo contrario, en donde una mujer que tiene un negocio, que tiene capacidad adquisitiva, entonces puede suplir todas las necesidades en el hogar para su hijo. Entonces, los requisitos principales, como mencionaba, que habla el artículo 177, una de ellas es que sí haya dedicado completamente al hogar, a atender a los niños, a atender a las niñas,
a hacer lo que es las cosas cotidianas del hogar completamente, que ha atendido al esposo, que sea una persona que siempre ha estado ahí. Y también puede ser viceversa, porque recordemos que no solo la mujer es la que puede hacer estas cosas del hogar, también hay caballeros, ¿verdad?, hombres, que de igual manera han contribuido en el hogar. Doctor, le recordamos a la audiencia que tenemos habilitado nuestro número telefónico para que usted pueda participar de este tema que estamos hablando el día de hoy. 2222-7808. Ya tenemos una llamada telefónica. Buenos días. ¿Cuál es su consulta al doctor? Buenos días. Disculpe, le quería hacer una consulta referente a este tema. Fíjese que mi hermano casualmente está pasando una situación de separación, la cual su esposa, compañera, lo dejó porque quiso hacer su vida con otra persona, el cual mi hermano fue quien nos descubrió. Pero ahora ella sí está exigiendo que él le pase dinero. Una consulta, amiga televidente, ¿ellos están casados o solo de unión estable? De unión estable, pero le dijeron de que él tenía que cumplir con esa parte. Ella siempre pues, estuvo en la casa, él le puso una venta, pero él es albañil, él no tiene ni un salario fijo. ¿Cuántos años estuvieron juntos? 14 años. 14 años, ok, muchas gracias. Doctor, ¿aplica el reclamo de la pensión compensatoria en caso de que solo estuvieron juntos por unión estable? Sí, entonces algo hay que recordar de que existe lo que es la unión de hecho estable. Entonces, cuando existe un corto juicio, Jimmy, de que tenemos que ratificar esa unión. El código establece que son 3 años. Entonces, una vez de que nosotros evidenciamos a través del judicial de que esta persona no solamente tuvo 2 o 3 años viviendo, sino que fue 14 años, entonces sí tiene derecho a la compensatoria porque se ratifica lo que es la unión de hecho estable, pero para ello, ¿verdad?, esta persona lo que tiene que hacer es evidenciarlo a través de la fotografía, a través de los testimonios de las personas alrededor. También muchas veces ahora utilizamos lo que son las redes sociales y esas son prueba y evidencia de que en realidad se constituyó una unión de hecho estable, pero no registrada legalmente. Sí se puede hacer. Pero ¿qué pasa en el caso de que el hombre o la mujer fallece y la pareja empieza a reclamar ese tipo de pensión? ¿Se puede, ya fallecido? Sí, Jimmy, en este sentido recordemos muy bien de que muchas veces, como se da en la actualidad en Nicaragua, muchos matrimonios, muchas personas, el hombre y la mujer, no deciden casarse. Entonces, el nicaragüense, como siempre típico, ¿verdad?, no hace esto de manera legal y sí efectivamente se puede solicitar lo que, y repito nuevamente, la ratificación de la unión de hecho estable. Entonces, muchas veces cuando alguien fallece y existen bienes, vehículos, posesiones, podemos hacerlo. ¿De qué va a depender si el reclamo de esa pensión? Muchas veces hay personas que tienen negocios fuertes, tienen establecimientos y tienen bastantes ingresos económicos. ¿Cómo se va a destinar ese porcentaje? Bueno, recordemos muy bien que también existe lo que están los hijos. Y como está lo que es una porción conyugal, ¿verdad? Entonces eso le pertenece a la persona que efectivamente quedó viudo o viuda, y otra parte también, que es la parte del 75%, Jimmy, es la que se va a otorgar a los hijos, porque recordemos que cuando alguien no testó por aspectos de herencia, entonces también sus hijos tienen ese beneficio y es algo de que la ley lo establece. Doctor, ¿cómo pueden hacer para contactarlos a usted? Bueno, me pueden contactar al 8356-4461 y otra particularidad que tengo como bufete jurídico Omar García Asociado es de que yo puedo también llegar, ¿verdad?, de manera domiciliar con el aspecto de la pandemia para que las personas se sientan cómodas de su hogar. Muchas gracias, doctor Omar García, por acompañarnos acá en este segmento y, por supuesto, hablar sobre temas siempre de interés nacional. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Daniela Rodríguez Morazán y también Einer Suárez, que nos tienen más información, por supuesto. Nos van a informar sobre algunos acontecimientos siempre a nivel nacional e internacional, pero también tecnológicos. Adelante.
casi en la recta final de Acción 10 en la mañana, pero tenemos saludos para los cumpleañitos. Así es, Einer. Bueno, enhorabuena, felicidades para quienes estén de cumpleaños el día de hoy. Ayer las redes sociales creo que estallaron porque mucha gente no pudo publicar a todos los franciscos que estaban de cumpleaños y de onomático. Bueno, pero hoy queremos saludarlos a todos ellos, ya que ayer no lo pudimos hacer. Muchas bendiciones y felicidades. Ok, tenemos muchas felicidades para Hans Cedric Müller. A ver si ubicamos la foto en pantalla. Por ahí la tenemos. Muchísimas bendiciones, ¿verdad? Que sea Dios quien guíe este nuevo año de feliz existencia y que la salud, sobre todo en estos tiempos, abunde en su vida y en su familia. Muchas felicidades, que la pase de lo mejor, y a cada uno de nuestros cumpleañeros en su día le deseamos todo lo bueno, todo lo mejor y todo lo especial. Y antes de despedirnos, quiero mandar un saludo muy especial, principalmente en el Día del Docente, a la profesora Milagro González. Ella nos está viendo desde el barrio San Judas. Muchas felicidades para ella. Un abrazo para todos los docentes, las y los docentes de nuestra linda y bella Nicaragua. Así nos despedimos. Hasta mañana.